Eso también entre todas las conversaciones que hacemos acá en el semáforo. Bueno, yo le contaba a Nicolás que nos llegó el newsletter de La Pollera, que siempre está sacando cosas muy interesantes, y yo vi que venía entre las ediciones recientes de esta editorial Carlos Droguet, El Compadre. Y Carlos Droguet, yo decía al principio que a pesar de ser Premio Nacional de Literatura, no es un nombre demasiado familiar. ¿Por qué crees tú que es eso? Mira, esto es una opinión bastante personal, pero yo creo que ahí pasan dos cosas fundamentales. Lo primero es que Droguet se caracteriza por una prosa súper densa, que lo hace, que es también su principal atractivo y que le valió la admiración de tipos como Bolaño, por ejemplo. Sí, pues. Pero al mismo tiempo esa prosa le sirvió de piedra, de apoyo a escritores como Donoso, ponte tú después, y yo siento que un poquitito el boom latinoamericano se lo comió en términos de reconocimiento. Pero también porque Droguet estaba haciendo otra cosa absolutamente alternativa. Claro, por llevar la forma, por así decirlo, la forma de la escritura, llevarla al extremo. Al final esos escritores terminan muchas veces valorados por sus pares, pero un poco más distanciados del público general. Ocurre muchas veces eso. Uno podría pensar que sí, por lo vanguardista de su propuesta estética, pero, y aquí quiero hacer el subrayo, porque quizás nuestros auditores van a decir, entonces Droguet es un escritor para escritores, o un escritor para licenciados en literatura, y una que no es ni una cosa ni la otra. Bueno, sí tengo libros, pero no me consigo a mí misma como eso. Sí, uno puede entrar. O sea, sí, yo te contaba que yo leí Oloy, que lo hicimos en la República de las Letras hace un tiempo atrás, y que a mí me voló la cabeza por la entrada a la subjetividad. Entonces, más bien lo que yo pensaba como lectora en ese momento es que el tipo estuvo muy adelantado, porque Bolaño hace ese tipo de escritura, y a Bolaño le va regio, y claro, porque el público contemporáneo probablemente puede acercarse de manera mucho más fácil a ese tipo de narrativa instalada en la subjetividad del personaje. Claro, sí. Lo que termina haciendo él es, por así decirlo, explotar ese recurso de la subjetividad. Y si lo leís como lo estáis leyendo tú, claro que es un adelantado para su época, porque en ese momento eso no estaba tan en boga dentro de lo que es la literatura. Bueno, estamos hablando de Droguet, que escribió una serie de libros. Él murió en el exilio en el año 96 en Suiza. Estuvo escribiendo desde los 60 hasta, hay un libro del 2003 que es un póstumo, sí, pero hasta finales de los 80 él estuvo bastante activo en términos de escritura. Hay toda una serie de trabajos y todas tienen en común este primer acercamiento que nosotros señalábamos, la mirada estética instalada en cómo siente el personaje, más como en esta narrativa más clásica que te cuenta las cosas que van pasando. Exacto, de hecho la literatura de Droguet se caracteriza por esa capacidad que tiene él de ir fluctuando entre esta subjetividad que dices tú de cada uno de los personajes y muchas veces desintegrar, por así decirlo, el narrador y no saber desde dónde cresta te están contando tampoco. Como Las olas de Virginia Woolf, si quieren hay algún referente más clásico. Claro. Pero al mismo tiempo hace eso, y otra cosa que tiene es su compromiso social, porque en general Droguet habla desde el obrero, como en el caso de El Compadre, o de Eloy, del criminal. Bueno, tiene una serie de libros que hablan de hechos históricos complicados de la historia reciente chilena, y él también tiene esta mirada bastante política, y la literatura como un espacio también de denuncia y de visibilización, ¿cierto?, de ciertas inequidades. Sí, claramente. O sea, de hecho, él como bien dices tú, se hace cargo tanto en las temáticas, en sus personajes, de abordar el problema social. Él estuvo siempre vinculado a la izquierda, de hecho por eso mismo no vuelve después de que parte al exilio, y eso está bien marcado y es bien evidente en su literatura. Yo creo que es parte también de lo atractivo de leerlo. Por ejemplo, uno de los libros que editamos nosotros de Droguet, que es El hombre que trasladaba las ciudades, es una novela qué belleza de título. Es una novela sobre la conquista de un hecho verídico, de hecho es una novela histórica que cuenta la historia de un conquistador quien funda una ciudad cerca de Tucumán, y esa ciudad cae dentro de la legislación de Pedro de Valdivia, y él no quería estar dentro de esa legislación. Entonces él desclava las puertas, desclava las ventanas y traslada la ciudad 4 veces. Todo esto, claro que es un hecho histórico distante, pero Droguet lo aborda también desde el punto de vista de quién era este conquistador, ¿cierto? ¿Quién eran los conquistadores que venían a esta América? ¿Qué tipo de personajes? ¿En qué escala social se encontraban? Y cómo eso
de alguna forma repercute hasta el día de hoy en lo que terminó por ser la población americana, por decirlo de alguna manera. Ahora, ese es uno de los libros. El compadre es el más reciente. Me decías que además hay otro que está dedicado al Che Guevara. Que ese también es el hombre que traslada a la ciudad. Es el hombre que está traslada a la ciudad. Quiero preguntarte por qué, que fue lo primero que me llamó la atención cuando supe de esto, es por qué La Pollera está hoy día editando a Carlos Droguet. ¿Qué es lo que a ustedes como editorial les parece importante de que se lea hoy? Mira, ahí nuevamente podemos abordarla de varias formas, pero por un lado tenemos un quehacer nuestro como editorial, que es el rescate literario como parte de nuestras misiones, es decir, salir a buscar autores patrimoniales que sean medianamente conocidos, pero que hayan obras que sea difícil de encontrar. O sea, no es una reedición más la que hacemos nosotros. En el caso del hombre que traslada a las ciudades, como te contaba, dedicada al Che Guevara y publicada en España en agosto del 73, comprenderás que a Chile no llegó ni por si acaso, y llama mucho la atención porque es un autor que se estudia bastante, pero que la gente no tiene conocimiento de estas obras. En el caso del compadre, lo que ocurrió fue que, claro, que es una novela que ya existía, que estaba disponible, pero conversando con Marcelo Droguet y con Fernando Moreno, que es el encargado del Fondo Carlos Droguet en la Universidad de Poitiers, nos decían que Carlos dejó prácticamente un capítulo, no había claridad si era un capítulo completo, un fragmento y un cierre en el libro, como anotación para que se incluyera en las siguientes ediciones, y misteriosamente nadie lo hizo, siendo que se editó varias veces y esto estaba en conocimiento de los editores. Ahora, entonces, igual la última edición es como de los 80, entonces tampoco es tan fácil de encontrar, claro, el compadre. Pero estaba. Pero estaba, digo yo, las anotaciones estaban en ese momento, sí, y no fueron incorporadas. Entonces, del 98. Para nosotros, por un lado, tiene que ver con como te decía, con esta necesidad de reponer en valor nuevamente a autores que tengan temáticas que sigan vigentes, y por otro lado también de actualizar y de darle un poco de novedad a estas obras, ¿cierto? O sea, ponerlas a disposición de la gente, pero ponerlas a disposición de la gente ojalá con un aporte, por ejemplo, que no llegó nunca a Chile, por ejemplo, con un capítulo inédito, ¿cierto? Que no quiero spoilear la novela, porque aparte Droguet maneja argumentos súper breves, ¿cierto? Porque todo el resto se va en esta subjetividad que decías tú, pero es un añadido a la novela que resignifica gran partes importantes del argumento. Bueno, y que no está en las ediciones anteriores, y que acá, además, siempre, a mí me parece tan emocionante eso de pensar cómo empiezan a aparecer archivos, como lo que tú dices, obras que incluso uno puede haber leído o estudiado, que son clásicas, luego aparece este otro pedazo y uno dice, ¡oh! Ahora, es como los finales iluminativos en la película. Esto viene, claro, del Fondo Carlos Droguet, del Centro de Estudios Latinoamericanos, de la Universidad de Poitiers, y claro, esto le agrega, si usted es fan de Carlos Droguet, a que esta versión tiene cosas que usted no ha leído, y si no es fanático de Carlos Droguet, pero le dieron ganas de conocerlos, bueno, también tiene la posibilidad de hacerlo. Además, quiero decirles que el libro cuesta la módica de 10 lucas, y ustedes están en La Furia, ¿no? Estamos en La Furia, sí, desde el jueves hasta el domingo. De hecho, te tendría que confirmar ahí cuando pase alguien al mesón a preguntar, que en La Furia va a estar un poquitito más barato, porque para nosotros es una feria tan importante que tratamos de llevar descuentos un poco mayores incluso que los que tenemos en nuestra página web. Sí, pues yo estoy mirando la página web, que les invito a visitar, lapollera.cl. Acá en el semáforo estamos absolutamente convencidos de que no hay mejor regalo que los libros, así que por eso les pasamos varios datos de libros y de cosas que nos parecen interesantes. Ahora, claro, hablando del compadre, como tú decías, él trabaja como lógicas narrativas que son muy específicas. Es básicamente un carpintero que está filosofando acerca de su propia vida, echando de menos a la mujer que lo dejó, viviendo con su madre en el duelo de su padre, entregado al vino, que al mismo tiempo aparece como su recompensa y como su perdición, y es este mundo básicamente el que nos pinta Droguet en esta novela. Exacto, y parte, de hecho es muy bonito el comienzo del libro, porque parte señalando que este obrero, que bien dices tú, está trabajando en su andamio, que es el lugar donde él mira el mundo, siente de pronto unas ganas, no me acuerdo el adjetivo que utiliza, pero es unas ganas violentas de salir a beber, ¿cierto? Y lo interesante es que a medida que avanza la novela, porque aquí vamos al pasado, a cuando conoce a su mujer en el funeral de Pedro Aguirre Cerda, cuando bautiza, o sea, cuando le pone el nombre a su hijo, luego cuando su mujer la abandona, y ahí uno se empieza a dar cuenta de a poco que este obrero tiene ganas de beber porque está cagado de susto, porque viene su ex mujer con el pololo nuevo.
Ay, qué miedo. Bueno, aquí no le ha pasado, ¿no? Y esa para es la que vean angustia que uno también puede entender, relato. hay tantos lugares para donde estar. Vamos a seguir conversando con Nicolás Leighton, editor de La Pollera, sobre Droguet y también sobre otras novedades que van a tener. Que han leído a Olaño o a Lemebel, hoy día no les debería costar tanto leer a Droguet. Claro, porque por formas de escritura se parecen. Ahora Droguet es la fusión quizá de esos dos escritores. El padre, yo creo. Sí. Cuesta hablar de paternidades, pero completamente de acuerdo que si estamos dispuestos o sentimos cercanos a escritores como Lemebel y Bolaño... a mí yo, de verdad, me acuerdo que Eloy me voló la cabeza, cuando lo leí en ese momento. Es un lugar oscuro, es un lugar difícil de ir a meterse, sí, claro. Porque en el caso de Eloy, igual que también es una situación muy específica. Es un criminal esperando que lo vengan a buscar y arrancando. Pero sí, estaba fascinada por la puesta en forma de ese lugar subjetivo de la existencia. Sí, ahí está todo en el fondo de Droguet, y si uno lo piensa, claro, en un contexto de literatura social, donde muchas veces el fondo es lo que mandaba, porque había un discurso ideológico atrás, que llegara este tipo a sostener un discurso ideológico, pero al mismo tiempo hacerlo descansar tan en la forma, hace que su arte de alguna forma explote, ¿cierto? Como que te ataca por distintos lados. Sí, bueno, se los dejamos súper recomendados, pero El compadre y El hombre que trasladaba a las ciudades no es lo único que tiene La Pollera, tiene varias novedades este final de año del 2018, y hay 3 novedades que además van a estar luciendo especialmente ahora en La Furia del Libro, porque vienen y van a estar presentes algunos de sus invitados, de sus autores, y entre ellos J.P. Soy, que va a estar presentando Manija, un argentino que desde su anonimato o desde su alter ego empezó a dejar la escoba. Sí, le fue muy bien. Mira, nosotros como editorial hemos estado yendo a Buenos Aires los últimos años a la Feria Internacional del Libro, y empezamos a trazar un plan ahí de tratar de acercar también autores de allá que pueden ser interesantes de leer acá. Y con JP fue bastante interesante porque nos topamos con él primero en busca de hacer una coedición con otra editorial, y después conociéndolo a él, contándonos que tenía esta novela Manija, que trata o que ocurre en las ventanas de chat de un computador, ¿cierto? Y nos pareció tan cercano y tan bien escrita que nos enamoramos, por decirlo de alguna manera, y trabajamos frenéticamente entre agosto, porque fue la conversación que tuvimos con él, fue en agosto de este año, y hace un par de semanas que llegó de imprenta para tenerlo a disposición de la gente aquí en La Furia. Sí, yo lo tengo aquí en la mano, se lo estoy mostrando a nuestros amigos que nos ven por streaming. Además, fíjense la bajada, el absurdo de las relaciones digitales, el tráfico de información personal y la dependencia de un apoyo virtual para vivir constituyen una novela hilarante donde el riesgo existe, no en el mundo real, sino mientras estamos conectados. Voy a leerlo y después te cuento. Y además, me trajiste Por la Humanidad Futura, antología poética de Gabriela Mistral. Claro, ese libro te lo traje de regalo. Pero esto también está, o sea, digo, va a estar disponible, claro. Nosotros tenemos 2 libros de la Mistral que son bastante importantes, a mi juicio. De hecho, es nuestra punta de lanza dentro de nuestro catálogo. El Por la Humanidad Futura, que es antología poética, son escritos de la Gabriela Mistral, ya sea en diarios, ya sea correspondencia de ella, conferencias, donde se hace cargo de alguna manera de la dimensión política, que es algo que no estamos muy acostumbrados a escuchar de parte de ella, y es muy muy interesante por los años que aborda, por la relevancia de ella como figura internacional. O sea, tenemos además su mirada diplomática, o sea, yo insisto en que ha habido un blanqueamiento de la Mistral, pero claro, y la tenemos ahí metida en el momento en que se está armando la ONU, y ella estaba ahí metida dentro de todo ese proceso, y cómo reflexiona ella en torno a en ese momento, ¿cierto? Claro, o sea, esta idea de que todavía nos cuesta deshacernos de la Mistral poetisa, maestra, dedicada a los niños. O sea, la Mistral lesbiana, erótica es fundamental, la Mistral política, claro, internacional, diplomática también es fundamental para poder entender el tremendo aporte de esta mujer. Además, van a estar mostrando recursos de amparo. Sí, Recurso Amparo también es una de nuestras novedades, la lanzamos la semana pasada, es de Bettina Keisman, una escritora argentina pero que reside en Chile hace ya varios años, es docente de la Universidad Alberto Hurtado, si mal no recuerdo. Estoy buscando aquí el dato. Perdónenme si es que me equivoco. Y es una novela que parte, también son novelas que ocurren en no lugares, por decirlo de alguna manera, porque ocurre mucho que cuando uno trabaja con escritores de afuera, caerse en lo localista muchas veces aleja al público, ¿cierto?
y es una especie de policial sin policía. Esto como claro, pero parte con una describirlo. referencia al desastre de Cromañón. Exactamente, parte Durante el incendio de una discoteca, dice acá mueren 77 personas, y uno que ha habitado Buenos Aires está muy presente en la ciudad el desastre de Cromañón. Bueno, de hecho, como comentario de edición, es tan fuerte esa acción que cuando estábamos editándolo, yo en un momento, conversando con el Simón, mi socio, fue como, oye, pero esto en Buenos Aires. No, no es en Buenos Aires, pero como, y empezamos a rastrear en el Word, así con el buscar palabras, y efectivamente es un no lugar, pero claro, la referencia cultural es inmediatamente al desastre de esa discoteca. Pero está bueno, porque tiene que ver con, me parece súper interesante la idea del no lugar en un momento en donde estamos tan extremadamente globalizados y en donde el tipo de experiencia está y no está cruzado por la geografía. Exactamente. Y estamos ahí cruzándolo. Y no te quiero dejar ir, Nicolás, sin que hablemos de otra novedad que tienen y que van a estar presentando. Yo quiero hablar de Timor también, pero sé que Ecos de Alex Aldías es una de las cosas que van a estar presentando también en La Furia del Libro este fin de semana. Sí, Ecos es una novela que escribió Alex, que es un escritor bastante joven, tiene 23, 24 años de tener en este momento. Y trata o se hace cargo de alguna forma de qué es lo que está pasando con la problemática indígena en este momento. Y lo planteo como problemática no porque sea el discurso mío, sino porque es el estado en el que nos ha llevado la sociedad hasta este momento. Y parte desde la matanza de los Selknam y termina en un futuro hipotético con un desastre. Esta novela sí que es difícil spoilearla, pero van a estar con actividades en La Furia, van a haber firma de libros, sé que viene JPSOE además. Bueno, Manija lo lanzamos el día viernes a las 7 de la tarde en la misma Furia, con él como presentando. El Alex va a estar ahí dando vueltas, le vamos a pedir y vamos a coordinar por nuestras redes sociales cuando él esté firmando libros, y lo mismo que Bettina Keisman con Recurso Amparo. Perfecto, entonces dejamos invitados a nuestros auditores y auditores a que estén conectados con La Pollera Ediciones a través de sus distintas redes, a través de su página web. Aprovechen de ir y conocer a los autores, autoras, y también a conseguir sus ejemplares para ustedes, autorregalos, qué mejor, y también para sus seres queridos. Si le regalan un libro van a saber que los quieren de verdad. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti. Hemos estado conversando con Nicolás Leighton, uno de los editores de La Pollera Ediciones, lapollera.cl, para que los visiten y vayan este fin de semana a La Furia del Libro. Nosotros tenemos una pausa ahora y ya regresamos con más.